Buenas, bienvenidos una vez más a este podcast Lo que no se habla. Y estamos aquí en presencia de un equipo que tiene mucho para decir, mucho para pensar. Con ustedes estamos con Keila, con Noga y con Keiner. Un aplauso, vamos a recibirlo. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido en sus vidas? Súper me cuentan bien. Que hay de nuevo. Súper emocionada, súper bien, súper activa para discutir. No, mentira. No, excelente, bien, gracias a Dios aquí ven. A ver qué hacemos. No, bien, gracias a Dios, todo bien, Adrián, con proyectos y sumándonos cada vez más en este lindo programa. Así es. Bueno, Keila dijo que venía aquí a discutir y lista para pelear. Y ustedes no se imaginan lo que estaba pasando aquí antes de que empezáramos a grabar. Pero les cuento un poquito. Se presentaron asperezas en la conversación. Entonces, el capítulo de hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. ¿Existen temas que los cristianos no deberían tocar? ¿Existen o no? Ustedes pueden comentar ahí de una vez si ustedes creen que hay temas que los cristianos no deberían comentar. A ver, ¿qué opinan por acá? ¿Existen temas que un cristiano no debería tocar? ¿Qué dicen ustedes? Qué silencio. Pues yo creo que, pues en mi opinión, en mi parecer, en lo que yo he vivido en el cristianismo y cómo lo he vivido, yo pienso que sí. Que sí. Que un cristiano puede, digamos que, tocar cualquier tipo de tema, siempre y cuando él sea muy prudente y muy sabio a la hora de tocar el tema y pues siempre tenga clara la palabra de Dios. Ok, ¿qué opinan por allá? Yo digo que no, que el cristiano debe saber y tener cuidado con lo que habla. Ok. Dónde lo habla, con quién lo habla, y hay temas que es mejor pasarlos. Para mí yo creo que hay temas que como cristiano mejor pasarlo. Mi opinión, opino yo. Okay. Yo también opino lo mismo que mi compañero Keiner. Yo pienso que como cristiano no todos los temas son para nosotros. Si vamos a tocar un tema un tema que sabemos que no está bien o que no nos va a edificar, si lo queremos tocar, la idea es cambiar la perspectiva de ese tema y pues enfocarlo a algo productivo, que enseñe para bien. Pero si vamos a estar tocando el tema como para ponernos en la misma sintonía que la otra persona o quedar bien en el círculo en el que estamos hablando, la idea no es hablarlo, no tocarlo. Bueno. Usted, Keila, ahora descansa. Ustedes dos que dicen que no deberíamos tocar todos los temas. ¿Qué temas creen que no se deberían tocar? A ver. Porque sí, dicen, no, es que hay no todos los temas. Bueno, para mí que de pronto yo no sé, o para Keila, explíquenle cuál es el tema que ustedes dicen que no se debe tocar. ¿Cuál es el tema que no se debería tocar y por qué no se debería tocar? Bueno, yo creo que como jóvenes cristianos que estamos aquí, hicimos entender, hay temas en los cuales uno debe manejar prudencia y en los cuales no sabe. No me cambie la pregunta. La pregunta es ¿qué temas no debería tocar? Bueno, pero te doy un ejemplo. Puntual. En esta semana yo hablaba con unos amigos y debatían de que ¿qué pensábamos de esas personas que van a la iglesia y comienzan a brincar, a dar vueltas, caen en ese tema, y que si eso es de Dios o eso no es de Dios? Ok. Y le preguntábamos al pastor y el pastor decía que en ese tema es mejor no abundar, porque si no tenemos el discernimiento de espíritu no podemos estar diciendo esto no es de Dios o esto sí es de Dios cuando uno no sabe si es de Dios o no. Como cristianos jóvenes, si me voy a entender, yo creo que uno de los temas donde nosotros, la mayoría de jóvenes, deben evitar es la sexualidad o hablar de conversaciones que induzcan al sexo cuando eres un joven cristiano. Pero si eres un joven cristiano casado, es diferente. Por eso digo que depende de la persona. Como estamos aquí de jóvenes, yo no soy casado. Por eso yo no lo hablo. Disponible para todas las que lo quieran seguir. Le sale el Instagram. Eso era lo que yo iba a comentar, a decir.
Pues si yo soy una joven que no está casada, porque tengo que hablar de sexo, pues con otros jóvenes que están en el mismo nivel que yo. Si yo voy a tocar ese tema de la sexualidad, tiene que ser un tema de que me vaya a edificar a mí y con una persona que sea sabia, que ya sepa sobre el tema, que me vaya a ilustrar. Otro tema que yo digo que no podría tocar, la pornografía. La Biblia es clara cuando habla sobre la pornografía. No es prudente o no es bueno para nosotros tocar temas como la pornografía y bueno, sí lo voy a tocar como siempre lo he dicho desde el principio, que sea que me edifique, pero ¿qué me edificaría a mí hablar con otra persona sobre la pornografía? O sea, ¿qué podría yo hablar con eso si es algo? Está picante el creo que tema, está pueda yo picante el hablar- tema. ¿Qué dice Keila? Yo ¿Qué dice creo Keila? que tú en algún momento tú dijiste, y si lo voy a tocar, que me edifiques, entonces sí lo estarías tocando. Porque si yo vengo a Pero hacer. ella No, preguntó que, ajá, que de todas las formas en las que se puede hablar de la pornografía, ¿cuál de todas te puede edificar? escúchame. Ninguna, Si yo yo pienso que ninguna. tengo un amigo al lado que apenas está yendo a la iglesia y viene y me dice, no, Keila, es que me estaba metiendo en unas páginas y me salió un link y me metí cuando De me una metí. Daniela. Habían Ajá. unas cosas pornográficas y yo me puse a verla. Y yo, como persona cristiana, ¿por qué debería callarlo? Es que no es que lo calles. No, Sí, entonces, no. ahí está. Si yo vengo y le digo, Escucha, mi amor, no es callarlo, es llevarlo a una persona sabia. Yo no estoy preparada ni estoy capacitada para tocar un tema con una persona de mi mismo nivel. No, te voy a hablar de la pornografía. ¿Qué te puedo decir yo de la pornografía si yo no sé? Pero es que Entonces, si Lo, no o te sea, sientes capacitada, lo único que le podrías decir, capacitado. lo único que se le puede decir es que está mal y que no lo haga más. Pero yo creo que Keila lo que está diciendo es eso, es que, o sea, no es que cuando una persona empieza a hablar de pornografía, bloquear, correr, salir del lugar. exactamente, yo le debo hacer saber la realidad y la verdad que yo sé como cristiano. Pero ahí no- y, Y si seguramente- tú dices, Pero- ay, es que yo no voy a tocar un tema donde yo no me sienta preparada. Y si yo me siento preparada para decirle a la persona, Tienes no que puede. estar muy segura que estás ok, preparada. Pero Ok. yo creo que Porque lo que estar hay preparado no quiere lo que hay que decir- definir es, o sea, aclarar la idea de qué es hablar de un tema y qué Sí, tocar un porque, tema. Hay por que ejemplo, definirlo. mira, yo me pongo la Claro. conversación, el amigo de Keila le dice, no, mira, yo vi que le dice, no, señor, eso está mal. Y él no se va a quedar callado, ay, sí, está mal. Él te va a decir, Sí. ¿por ¿Por qué? qué? Y tú estás Porque está preparada mal. para decirle por Ahí qué. estamos comenzando a entrar en el tema. Ahí ya vamos entrando sí. en el tema. Pero, pero la intención de Keila con el amigo es darle a entender a él de que eso no está bien, no es abundar ni hablar de tema. Ahora, tú le estás diciendo a él que no lo haga. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que tú quieres que él haga? Que no lo trasfondo de la- Entonces, Que o ya sea, no vea, claro. Que ¿sí me no lo ve y entiendes? que sepa que No es verlo. pecado. Entonces, si tú me vienes y me dices a mí, Keila, entonces, porque es pecado? ¿Cómo que? Porque es pecado ver pornografía. Tú como persona cristiana, que ya tú sabes que es pecado y que ya te lo han venido diciendo y que ya tú tienes el conocimiento, ¿qué le vas a decir? Bueno, pero tú le estás tocando el tema por encima desde el área de que no es pecado, ¿sí me entiendes? O sea, y es un tema como aclarar. Creo que Keila está haciendo una diferenciación entre hablar de Claro, algo y así otro es. es apoyar ese algo. Ok. Yo puedo hablar de Apoyarlo algo que sin no apoyo. apoyarlo. Exactamente. Creo que esa es la diferenciación. Pero bueno, Pero eso puede llegar a un pleito y pues no está bien que uno esté, como cristiano no está bien que tú sí, que no, que sí, que no, porque obviamente esa persona se va a parar en su punto. Y él a la primera no te va a decir, ah, sí, tienes razón, no, él está correcto en su razón. Bueno, y y- yo estoy correcta en mi razón. eso Es mejor no va, tocar el tema. eso va muy acorde entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite entre decirle a la persona la verdad y ser prudente? Que hay veces pasan cosas y uno dice, no le digo nada porque va a pasar aquí de imprudente. O en honor a la verdad siempre hay que decir todas las cosas. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo soy una persona muy imprudente. O sea, yo soy muy frentera. Yo Ujú. siempre digo, si está bien y si está mal, está mal. Ujú. Siempre y cuando yo sepa. Bueno, es que yo a veces quiero creer que tengo toda la razón. Ajá. Entonces, para mí,
Bueno, ahora, ya aprendiendo ahora en este tema, es como, pues en mi caso es mejor callar y no decir nada, ni para bien ni para mal, aunque a veces me pique la lengua, Ajá. porque en mi tiempo pasado yo le diría enseguida, sea prudente o no prudente, si le duela o no le duela, yo le voy a decir, no está bien, no está correcto por esto y por esto. Pero para mí ahorita mismo yo creo que es mejor ser prudente y callarme, ya. Yo creería que siempre debemos tener claro a Cristo. Como, o sea, antes de yo hablar o decir algo, ¿cómo lo dice Él? ¿Cómo lo fuera dicho Él? ¿Sí me va a entender? Porque hay temas donde tú tienes que ser radicales y hay temas donde tú debes ciertamente guardar prudencia y decir, mira, este se mete, porque si tú vas y le dices la verdad como es, pero delante de todos, o sea, no está correcto porque tú estás, digamos que, ofendiendo Y humillando a una persona, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que hay diferencia y todo se da de acuerdo al tema y cómo es, creería yo. Sí, claro, también. Ok. Hay una cosa que se llama, que es el arte de la controversia. ¿Qué es el arte de la controversia? Pues saber generar esta discusión de forma... Wow. de forma que la otra persona que está oyendo se pique, ¿cierto? Es correcto que una persona cristiana maneje ese tipo de arte, ese tipo de talento de poner al otro a coger rabia, a botar corriente, como dicen. ¿Debería o no debería? Como cristiano no debería. Pero... Porque es que... pero... Como Ajá, cristiano no hay pero, entonces. no debe, yo pienso que no debería, porque es que a nosotros el Señor no nos creó para discutir, ni tampoco para hacerle entender a la persona, no. Simplemente nos enviaron para mostrar una verdad y para adorar a Dios. O sea, la idea es centrarnos en Dios. Yo te hablo a ti de Dios, te muestro lo que yo pienso, lo que yo creo siempre y cuando sea... pues conectado a lo del cielo, a lo que Dios quiere. Pero tú puedes estar parado en tu ley de que no quieres, de que no es así, de que no sé qué. No tengo por qué pelear. Ahí es cuando me tengo que ir. Si lo tomas, ya que el Espíritu Santo haga el resto. Digo yo acá. Sí, yo de hecho opino lo mismo. Yo creo que leyendo la Biblia todavía no he encontrado un versículo o una historia en el que Jesús se haya puesto a discutir por un tema con una persona para hacerla entender. De hecho, siempre sus lecciones fueron con amor, con prudencia, con paciencia, haciéndoles entender a las personas. Y hubieron personas muy groseras y personas que le gustaba discutir, pero yo me imagino acá que Jesús supo manejar las cosas con amor. De hecho, nosotros fuimos enviados a la tierra con un propósito y es el de evangelizar la palabra de Dios, de darle al mundo a conocer el amor de Dios. Entonces, si lo vamos a hacer con polémica, ¿de qué manera estamos haciéndole saber al mundo de qué manera le vamos a dar a entender al mundo de que esa palabra va con amor si lo voy a hacer de que se enoje? Keiner quiere decir algo, pero se contuvo porque está siendo prudente. Literal. Está aplicando la prudencia ahí, pero la cara lo delató. Sí. Bueno, sí. Estoy de acuerdo con ustedes en que pues la polémica no es la manera, ¿cierto?, de despertar la ira en la otra persona. Tal vez no. Pero, pues al otro extremo, un cristiano siempre debería procurar la paz en todo lugar. O sea, debería siempre ser prudente, aunque lo que esté pasando sea una cosa que esté terriblemente mal, o hay un punto en donde, hey, ya podemos hablar. Hay que ser prudente y callar. Y sí. Y mostrar la paz para mí, sí, porque eso es Jesús. Ahí tú muestras a Jesús. De hecho, Jesús no es lo que tú hables. O sea, no, de nada te sirve hablar. Sí, o sea, ¿qué muestras? Pero de hecho, Es que Jesús nunca peleó. Ajá. No peleó. Y tampoco discutió. O sea, no estoy en desacuerdo. De hecho, lo que yo te iba a decir es que, por ejemplo, si hay un tema muy polémico, digamos que entre dos personas, digamos que, por ejemplo, aquí hay un tema muy polémico. Entonces, no, que bla, 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 y comienzan a decir ya cosas de las cuales se van elevando y tú ves que ya se van metiendo. Tenso. Sí, hay mucha El tensión. ambiente. Pues yo pienso, en mi opinión, que yo no me voy a quedar callada.
yo voy a Pero él no hablar está y voy a mostrando a actuar Jesús. con... No, es que yo voy a actuar Sí, con sí. sabiduría. No, lo que pasa es Pero que es que no esos te tienes que cristianos, por qué yo no sé qué, alterar. yo no sé No, qué más, yo lo no que sé yo qué. digo- Es que eso es lo que va a pasar. O sea, si hay una persona que quiere conocer a Dios, aún no la conoce, de Jesús. Oye, pero esos cristianos son peleoneros. Esos Terrible. cristianos, o sea, esos eso cristianos, que bueno, son y cristianos. porque se soyan así. Tú no estás mostrando a Dios. O sea, se soyan así. No es la idea es mostrar amor. Dios nunca peleó. Jesús, estando en la tierra, la Biblia no refleja, o no sé, o yo no sé en No qué parte registra. dice, bueno, cuando Jesús se enojó, No, lo que estás diciendo pero está eso- completamente correcto. Jesús jamás discutió, con una persona, se enojó, tumbó las cosas, pero él nada nunca se más puso lo de tú encendió a a tú. latigazo. Ay, no, Lo saco del ay, templo. entendieron de- Váyanse. Yo pienso, o sea, No, yo pero- estoy de acuerdo contigo, Nova, pero lo que yo quiero dar a entender es que, o sea, ustedes están alterados en este momento y yo estoy viendo la alteración y Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Yo puedo actuar con prudencia y sabiduría, decir, chicos, mire, bajémosle esto, o sea, puedo calmar la cosa. Ok. Esa paz, ahí Actuando está con mostrando paz. Muchachas. ahí está mostrando calma. Muchachas. La pregunta de Adrián fue que si te puedes Sí. alterar también al mismo nivel. O sea, estar al mismo No, nivel. yo creo que la no. pregunta fue diferente. Ajá. Creo que nos Repíteme la salimos. pregunta, por favor. Repite la pregunta La para que pregunta ellas era puedan que si yo No, entender. es que si había algún punto en donde la persona dice, ok, te pasaste, no puedo quedarme callado por lo que dijiste. Claro, es así. Si O lo sea, digo si tú con estás en amor, una, como dice si Keila, tú estás está en bien, una está perfecto, conversación, claro. un ejemplo de tus amigos, tú estás en una conversación en la universidad o X lugar y comienzan a hablar, es que los cristianos, esa gente Y es que loca, esa gente que va a iglesia, sí, yo no esa sé. gente que cree en Dios, en un Dios ese y que mira ese Jesús que vino, o sea, y comienzan a poner al Señor Jesús y pues saldrán los teólogos, no, es que Jesús no necesita a nadie que lo defienda, esto, pero tú debes prestar un presente, porque si tú estás ahí y por tu prudencia, Pero es que tú bien dejas que ese- tus amigos hablen mal de Y prácticamente pequen, de porque ti están y los pecando. demás no, o sea, a Pero ver, es hay, que espérate, Noga, debe haber tú no eres déjame terminar, abogado. Y el Señor no te déjame envió terminar, para que lo defiendas, déjame porque es que nosotros terminar. no tenemos que ayudar a Jesús. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Déjame terminar, ¿a dónde voy? Ah. Estás en una conversación con tus amigos, si me va a entender. Y tú estás ahí. Y comienzan a hablar de ciertos temas de la iglesia o de Jesús, donde ponen al Señor mal o dejan al Señor mal. Incluso hay conversaciones donde amigos, hablando de personas que no conocen al Señor, comienzan a hablar de una manera mal. Y tú estás ahí como cristiano. O sea, como cristiano, tú te quedas callado. O sea, hay temas donde tú dices, ok, bueno, yo decido aquí no hablar. Pero hay temas donde tú debes decir, no, muchachos, miren, este tema o cortémoslo o aclaremos porque yo soy una persona cristiana y tú no puedes estar. Porque ponte fuera diferente. Estamos los cristianos y comenzamos a hablar, créeme, en algún momento de X o Y tema, las personas son radicales. Y a veces la diferencia de las personas del mundo con los cristianos. Que cuando comienzan a hablar más de la iglesia o de los cristianos, nosotros no hay la prudencia. Ay, yo me voy a caer. No, tenemos que ser radical con el pecado. O la persona comienza a decir, no, es que mira, mira, yo le hice eso a mi marido y eso hay que hacerlo así. Y si te lo pegó, pégaselo también. No, tú tienes que ser radical. No, eso es pecado. Tú no debes decir, no, es que si le digo que es pecado, tal vez Se la enoje persona sí conmigo. se va a enojar conmigo. Yo creo que debemos aclarar, o sea, el tema, tú miras para ver si es prudente, pero cuando ya logra ofertarte y tú debes presentar un presente, porque estas personas se van a ir creyendo que tú estabas de acuerdo con el pecado o las barbaridades que dijeron. Entonces hay Bueno, momentos donde tú debes ser ¿Qué haría? radical. Bueno, Y yo creo que Jesús, Sí, cuando se pero enojó, él fue recuerda- radical. Porque él no lo Víboras, dejó. les digo. Él no lo O sea, dejó ahí. claro, porque los fariseos querían estar con vestiduras blancas y creyéndose los mejores, o sea, pero les digo, lo que dice Adrián es que si yo tengo que defender, o sea, lo que yo entiendo de la pregunta es que si yo tengo que defender el tema que estén tocando. No, o la pregunta no, es que de Dios. si debe haber un punto Un en el que punto. la conversación Claro. llegó a un límite, porque habíamos hablado antes de que la prudencia Claro. ante todo. Eso habíamos hablado Así antes. es. Después dije, como la prudencia ante todo, hay un límite para la prudencia o sin importar qué pase, debemos ser prudentes siempre. Yo digo que Entonces, debemos ser prudentes siempre. aunque sin la persona importar lo esté que pase. diciendo, Dios está muerto. O sea, o sea, es que son, o sea, sí, Para ti que la vamos, sí, prudencia no va. sí, Para o ti que sea, la prudencia. yo quiero, No. Bueno. como dices tú, Siguiente también pregunta. le puedo decir que no, que está mal. Claro, pero con sabiamente. prudencia, sabiamente. Que Inés lo está diciendo sabiamente, pero lo está diciendo radical. Bueno. Está siendo Claro, radical. hablarlo, Pregunta.
prudente. Siguiente pregunta. Bueno, el tema está Sí, está picantico. picante. Vamos a invitar a que la gente también dé su opinión. Los vamos a leer. Tal vez lo leamos en el próximo capítulo. Así que comenten ahí y déjennos saber su opinión. Si tienen una opinión diferente, de pronto dicen, no, lo cristiano, porque tiene que ser prudente. La verdad. Cristo murió por la verdad y la verdad nos va a hacer libre. A todo el mundo díganle su poco. De pronto, su opinión, bueno, se la respetamos. Traigan un delivery, Respetamos por su, favor, que su te opinión guamo. equivocada, pero bueno. Entonces, siguiente pregunta. ¿Los cristianos viven en una burbuja? No, cierto. No. Vivimos en el mundo. El mundo en la realidad. Estamos rodeados y nos bombardean todos los días información, mensajes, marketing, películas, redes sociales. La presión del mundo. ¿Creen ustedes que los cristianos deberían hablar de temas así que están en tendencia? No sé, lo que pasó ayer, en la paginita esa que dijeron que iban a cerrar, pero no cerraron. ¿Deberían hablar de esos temas los cristianos? ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Pues ahí Eso yo. es algo difícil. Sí, ahí yo Sí. tengo un depende. No sé. Yo creo que ahí yo tengo un depende. ¿Tú crees? Sí, porque, o sea, si de pronto ahora yo vengo y me hago tendencia con no hablando de un perro Ujú. y un cristiano lo ve y no estamos diciendo nada, pero estamos generando una polémica por un perro. Porque un cristiano debería hablar de eso si literalmente no se está metiendo ni con Dios ni con nada, ¿no es cierto? Yo pienso que, o sea, no sé si di el ejemplo bien, pero, o sea, hay O sea, como cosas algo que son polémicas, que no es ni pero- bueno ni malo, pero... pero que son polémicas y que no están afectando como que ni a un cristiano ni... O sea, no sé. Bueno, mientras tú sabes que contestes otra vez. Es que no sé, la verdad, Tampoco pues yo digo sabe. que no sé, que se va a escuchar tan religioso. Ujú. Cuéntame. Porque si yo, ¿por qué tengo que estar enredada en cosas polémicas? Ajá. O sea, ¿para qué? Pero es que Si no es polémica, es o sea, solo si no me tendencia. conviene O sea, o si no me edifica, como porque... No es polémica, es No sé. solo tendencia. La pregunta es, ¿un cristiano puede tocar temas de la actualidad, de así, no sé, salió... ¿cuál es la serie que está de moda ahora? La Casa de Papel. Bueno, La Casa de Papel ya pasó de moda. Sí. Bueno, la serie que esté de moda. Los 100. La serie yo no sé, coreana. las series coreanas. Ahí está, pues. Entonces, las series coreanas están pegadas y hay un grupito hablando de, ay, imagínate cuando yo no sé quiéncito hizo no sé qué chévere, tal. Yo como cristiano puedo entrar a esa conversación. Pues O yo creo debería que sí. evitarlo. Yo creo Pues que sí. Si no es nada malo, que yo sepa que no va a dañar, que no me vaya a perjudicar, o sea, sí, es un tema O sea- que depende también de la tendencia. Ajá. Porque si la tendencia es que yo soy mujer y me tengo que vestir, no sé, que está de moda, que me tengo que poner una blusa Una por moda acá. coqueta. Yo, ¿por qué tengo que hablar de eso Nunca si soy veo. una cristiana? Yo No. creo que tú, antes de abundar en la pregunta, entraste de una manera muy buena y es que somos personas que vivimos en el mundo. ¿Sí vamos a entender? Entonces, diariamente nos vemos en afán en conversaciones con amigos. No, mira, pasó esto, salió esto, esta nueva película, el estreno de esto. Yo creería que sí, pero debe haber un depende. Porque ahora la persona nos está viendo, la persona dice, no, esto es lo que está en tendencia, yo voy a Claro. ver qué está en tendencia y de esto. Entonces, volvemos a la primera, a lo que hablábamos al principio, que es la prudencia y de saber de qué vamos a hablar y de qué me edifica y qué no me edifica. Todos los temas se pueden hablar. Entonces, como cristiano debo ver este tema, ok, me afecta, no me afecta, si no me afecta, ok, sigo hablando, si no, corto, porque Si hay me temas afecta mi vida que están espiritual. hay temas que están en tendencia que no me edifican para nada. Claro, que da más testimonio. Además, o sea, yo creo que si son temas así como que normal, temas que en lo cual no nos vaya a afectar nuestra vida espiritual y nuestro testimonio como cristianos, yo creo que sí lo podríamos hablar porque de hecho ayer Noah y yo estábamos hablando sobre lo que está en tendencia ahora, hacerse los rizos, hacerse las cosas. Y yo Pero estaba- mira que era un tema que no iba a dañar No, nada. estábamos Todo era hablando que de- lo que usamos para el cabello, que los rizos, que antes era todo cabello liso y no es un tema que era algo. Sí. Digo que sí se puede, depende también, como siempre le he dicho, Y- depende. Y quiero tocar un tema, de hecho, hay una historia en la Biblia que, ahora no me acuerdo del nombre de la persona que... a ese que se Pepito. llevaron para Babilonia
Daniel. A Daniel cuando se lo llevaron para allá y creo que le cambiaron el nombre, la lengua y todo eso, que veíamos que Daniel no comía de lo que le ofrecían ni se sentaba a la mesa con esto. Y me vi una predica acerca de eso que decía, el hecho de que yo esté en Babilonia no significa de que yo voy a actuar como los de Babilonia. ¿Sí me van a entender? Cuando Daniel lo llevaron para Babilonia, su nación, sí, él siempre mantuvo su creencia y él nunca se juntó con ese tipo de personas, no comió de la mesa de ese tipo de personas. ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Qué? No es prudente sentarme a hablar temas que no tengo que hablar y no es prudente yo quiero estar con personas que no debo. La pregunta iba más porque hay gente que piensa de otra manera y dice, no, el cristiano no puede perder el tiempo. El cristiano tiene que aprovechar el tiempo para comer, dormir, evangelizar y orar. En ese orden de ideas, la conversación sobre qué te echas en el pelo no tiene lugar. ¿Ustedes están de acuerdo con esa posición de que nada más deberíamos orar, evangelizar, comer y dormir? No, sí, no. No, y nos volveríamos rutinarios. Y eso tiene que Dios tiene que estar porque no trabaja. Ay, Dios mío, esto es algo muy difícil. Pues literal son cosas cotidianas que pasan a diario. De hecho, estamos aquí hablando y es una cosa que, pues... Ay, no sé. No, yo creo que eso es mucha religiosidad, aunque no está de más lo que tú estás diciendo. Son cosas que deben ser bases de un cristiano, pero pues tú no es que estés 24 horas haciendo esto, no. O sea, hay momentos donde tú sacas el momento para hablar. Yo creo que debemos poner un límite. No es que tampoco te vas a pasar 24 horas hablando de lo que hay en tendencia. Sí me vamos a entender. Tú debes saber en dónde buscar tu tiempo y qué hacer. Sí me vamos a entender. O sea que opino yo. No puedo ver Netflix. Sí puedes. El tiempo. Tienes que Eso es un ubicar. ratico, una horita viendo Netflix y a la otra hora Una horita dura un capítulo. Un Pero, siendo sincero, ¿quién se ve un capítulo nada más? Pero yo creo que Bueno, ahí mira, ya es yo creo que tocar. sí. Yo creo que si tú tienes en claro, por ejemplo, tú tienes tu planificación, yo soy mucho de planificar mi día a día. Pues yo pienso que si tú dices, mira, voy a coger una horita para ver un momentico en el teléfono, pero yo sé que tengo mis cosas, mis deberes. Tengo el deber de ir a trabajar, tengo el deber de hacer aseo en la casa, pero yo también tengo el deber de sentarme y comunicarme y entrar en la presencia de Dios. O sea, estar ahí conectado y tener una comunicación con Dios. Yo te tengo la clave. Tú debes medir en dónde pasas más tiempo. Exactamente. En la comunión con Dios, o viendo series de Netflix, o películas, o hablando de ciertos temas. Tú debes tener un nivel. Yo creo, o sea, bueno, preguntémosle a la gente Sí, para también, no quemarlos, ¿no? claro. Para no quemarlos, porque ¿Qué ya te iba a opinan? decir que en realidad, no, preguntémosle a la gente para ver si son de verdad cristianos o Si te pasa. cuánto tiempo ¿Cuánto pasan tiempo en Netflix. pasa? No, mentira. No. Sí, Luego no, es casi buena. los vamos a quemar. ¿Cuánto tiempo pasan en Netflix? ¿Cuánto tiempo pasan orando? No digan número porque ¿Y los que no va a ven salir Netflix? Bueno, los que ven En el Prime, celular, YouTube, paran el celular en Instagram, ¿Por otro. cuánto tiempo le dedican a Dios? De hecho, Porque si tú le dedicas 3 minutos a Dios y te ves 4 y la Porque palabra que dice tres orando en capítulos todo de una vez. tiempo. No, sin pero es que eso cesar. es, o sea, no se sale. Bueno. No te diversen la palabra. Hay temas que sabemos que son polémicos. Hay un dicho que dice que en una cena no hables ni de religión Política. ni de política. Ya se pusieron... Ya se puso el tema muy picante. Un cristiano puede hablar de política o no. Sí. Pero si es un tema que genera controversia y me dijeron que uno tenía que mantener la paz siempre. Sí, no, gato, dijiste que hay que mantener la paz. Entonces, ¿paz o no paz? Pero es que tú puedes hablar del tema, pero si tú ya ves que se está caliente, No, me paro es y que me el voy, lo veo ahí caliente. tema religión y el tema política calienta enseguida. Sí, son temas sabiamente. Sabiamente. No es algo difícil, pero yo sí lo hablaría. Claro, si yo veo que se está soñando, ay, no, que yo no sé. Yo trataría de. Yo también. Yo en lo personal. En su error. En lo personal trataría de evitar esos temas. En lo personal, hablando de la política.
Porque pues gastar el tiempo en debatir cosas que no... O sea, cada quien tiene su pensamiento, su estilo de vista. A este le gusta la derecha, a este le gusta la izquierda. Entonces yo... ¿en qué no edifica? ¿O qué gano yo en esa discusión? Ganar, tener la razón. Sí, entonces yo decidiría debatir porque créeme, en ese tema se debate. O sea, eso es hasta... O sea, incluso hay familias que están divididas solo por eso. Por la política. Bueno. Entonces yo trataría de evitar ese tema al 100. Evitar, Sí. no evitar. Pues yo creo que No, pues, yo creo que sí se puede hablar, porque es que igual la Biblia dice que si el justo gobierna, se alegra al pueblo, entonces quiere decir que nosotros también podemos entrar en el gobierno, en la política, No, es siempre que y yo no cuando estoy vaya a diciendo- edificar. No estoy diciendo Como que no digo puedan siempre, que entrar. sí, Keiner no dijo que Sí, no yo no dije debía, que no no. debía entrar en política, dijo que no debía hablar de política. pero si vas a Ok. entrar y no vas a hablar, ¿qué estás haciendo? Nada. Bueno, dejemos que la gente conteste en los comentarios qué opinan, a ver si hay temas que no se deberían tocar, aunque bueno, todo este podcast es precisamente sobre eso, ¿no? El nombre es de lo que no se habla. Así que aquí vamos a hablar de lo que no se habla. ¿Deberíamos hablar de lo que no se habla? Ese es el tema de hoy, así que comente a ver qué opina. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, pero sé que, pues a mí me parece que no debería. Pero que hay de esos chistes de humor peligroso, llamémoslo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Un cristiano debería poder participar? Hombre, no estoy hablando de chistes verdes, no. No, chistes verdes, obviamente eso están mal definitivamente, por lo que ya hablaron ustedes de que llevan de una vez a la sexualidad. Y bueno, eso es un tema que hay que evitar hasta cierto punto. Entonces, hablo de los chistes de humor negro. ¿Qué opinan de eso? Qué silencio. No quiero tocar el tema. Pues Toca tocarlo. yo pienso que depende de la gravedad del chiste, ¿verdad? Del disque chiste. Del disque chiste. Ajá. Pues porque, por ejemplo, si en algún momento tú ves que ese chiste a mí me puede afectar, pues yo pienso que no lo deberías de hacer. Por ejemplo, si vienes a hacer un chiste sobre mi cuerpo, sobre algo en el cual tú veas que a mí me puede afectar, yo pienso que no se debería de decir. Si en el momento es un chiste cualquiera que tiene que ver con otra cosa, pues ya digamos que se da para el momento, para la risita. Para el momento, para la risita. Yo creería que no, o sea, hay que tratar al 100 de evitar esos temas. Más si es un chiste que de pronto es discriminatorio, ofensivo, o si de pronto para reírnos los que estamos aquí tenemos que ofender a alguien. Entonces hay que tratar de evitar como cristianos esos temas, porque pues no te digo, o sea, cualquier persona llega o tenemos amigos que no son cristianos y siempre llegan y es como que tiran el chistecito, tiran como la semilla y a nosotros echando a reír de pronto también como que apoyamos. Entonces tratar de evitar, si es un chiste, yo creo que el humor, que me encanta mucho, no debe ser siempre con doble sentido. No creo que deba haber algo detrás de chiste para poder echarnos a reír, no. No, y Creo de que hecho no. yo creo que si en algún momento nosotros llegamos a decir un chiste con doble sentido y la persona lo llega a malinterpretar, estamos llevando a esa persona a pecar. Porque fuiste tú el que arrojaste el chiste. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Qué opinas? No, estás callada, no, estás Ya callada. esa no va totalmente callada. Yo dije que No está pudo mal, hablar. yo dije que está mal. Sí, ¿qué pasa? A ver, yo soy una persona muy... ¿Cuál es la palabra? Sarcástica. Sí. Entonces, no, iba a decir creativa. Entonces, hombre, mi trabajo es inventarme historias, inventarme ideas, inventarme cosas locas. Entonces, en mi mente, yo voy pensando todo y, pues, en mi mente yo mismo me hago unos chistes que digo, qué chiste tan cruel. ¿Cómo hago para evitar que mi mente haga eso? Conéctate con el Espíritu Santo. ¡Fuerte! Es complicado. Va a hablar Nova, por favor. O sea, Bueno, entonces la pregunta es, ¿hay temas? Ya estamos diciendo que hay temas Pero es que que no mira- se debe hablar. La Ok. pregunta es, ¿hay temas que no se deben pensar siquiera?
O sea, te voy a responder la primera pregunta que fue sobre los chistes. Si la primera pregunta con la que iniciamos fue que, o sea, para mí no todos los temas son, o sea, los debo tocar, porque los puedo tocar, pero no los debo tocar. Es lo mismo con los chistes. O sea, eso es un tema que estoy tocando, dando un chiste que no me va a edificar a mí, no te va a edificar a ti. Entonces, ¿para qué hacerlo o para qué echarlo? Es un tema que estoy tocando. Y ahora con la pregunta, ¿qué haces? Se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? Sobre el pensamiento, ¿no? Si yo puedo... Hay temas que no debería ni siquiera pensar. Pues O si te sea, lleva a pecar. Exacto, porque es que mira que la Biblia lleva a pecar pero hasta ¿y qué de esa hasta persona? una... ¿Y qué de esas personas que de pronto, o sea, como dice Adrián, le llega ese pensamiento? O sea, que te puede Arrepiéntase, llegar, hermano, que te arrepiéntase. puede llegar. Ay, te puede llegar, el pensamiento te llega. Tú no tienes control sobre Tú eso. No, O de sea, hecho, no. sí lo puedes controlar, pero a la vez no. O sea, te puede llegar el pensamiento. Pero ¿y por qué te va a llegar el ahí es cuando pensamiento? tú dices, hombre, que estoy pensando, por favor, no ganes. O sea, ya uno hay como que, a ver, Entonces todo pero no de va, llegar, te entonces llega. todo no va en el pensamiento, sino en la reacción que tomamos cuando nos llega ese Sí, pensamiento. como tu reacción ¿Sí me van a frente a entender? eso. Es que uno peca en todos los sentidos, en el hablar, en el actuar, mirar. en el pensamiento, Adrián. Ya yo creo que ahí es cuando yo En tengo que el hacer un oler. pare y no, a ver, ¿qué estás pensando? O de llegar, llega, porque todo me va a llegar. Y el diablo siempre va a estar lanzando sus acechanzas y esa es la idea, meterse por el lado que te gusta. Ya es cuando tú te paras firme y, como dice la palabra de Dios, resistir. No dejarte llevar, resistir. Siempre va a haber. Hay una cosa, bueno, me pasa a mí, no sé si le pasa a ustedes, seguramente también, espero, si no, tengo un problema y debería ir a revisarme. Ahí me llegan muchos pensamientos al tiempo. De hecho, así hago cuando estoy pues, componiendo y demás, y me pasa que se me va la liebre y termino haciendo lo que no quería hacer, y bueno, en fin. Pero me gustaría dejar este versículo que está en Filipenses 4:8, que tiene como título, en esto pensad. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo se controlan los pensamientos intrusivos negativos? Con pensamientos positivos. Entonces, creo que una forma de contrarrestar todos esos pensamientos es forzándonos a pensar en cosas buenas, ¿cierto? Entonces, pensar en eso que nos dice Filipenses, en lo bueno, en lo justo. Estoy pensando, ay, este señor me iba manejando y este man se pasó el semáforo y casi me estrella. Sí. ¿Cómo? Llega a decir su poca. Entonces, ahí es donde uno tiene que pensar en todo lo bueno. No, y te pones a discutir contigo mismo en la cabeza. ¿Tú te imaginas? Dile. Pégate. No, Bueno. y yo pienso que, de hecho, eso también, el pensamiento también creo que va ligado mucho a lo que tú consumes diariamente. ¿Sí me van a entender? Porque si tú diariamente... Me encanta que la señora lo diga. El mismo Espíritu Santo si se lo está tú diciendo. diariamente, escúchame, diariamente, si tú diariamente te vas a poner de TikTok y en TikTok salen variedades de cosas, pues tu pensamiento va a arrojar lo que tú estás viendo. Si tú diariamente estás hablando temas que no tienes que hablar, tu pensamiento va a Yo estar creo que temas también no debes influye hablar. mucho la comunión que tengamos diariamente con el Señor, si me va a entender, o sea, ese momento y espacio con Dios diario que tenemos nos va construyendo como personas, porque no somos perfectos. Como te digo, o sea, es muy difícil evitar ciertos pensamientos, pero yo creo que es la reacción, si me va a entender, o sea, ok, te llegó esto, piensa en lo bueno. Por ejemplo, se pasó el semáforo en rojo, iba apurado. ¿Cómo Sí, actuarías tiene tú un ahí Sí, en o ese sea, momento? él no quería. Sí, Él sí, no sí, quería, sí, ¿sí van a sí. entender? Entonces, O sea, entonces siempre pensar, siempre... O va al hospital. Sí, va para el Sí, uno no hospital, entonces sabe. eso muestra a Dios también. Y muestra tu vida de comunión con Dios, diría yo, que es muy importante también. Me agrada que hablen así. Ellos mismos se están respondiendo porque ellos van a pelear. en eso bueno, cuando hay partido de Colombia así contra Argentina y el arquero de esta gente se pone a hacer sus cosas, ¿cómo uno piensa en lo bueno?
complicado la pone el man. Yo pienso que es un ignorante. Ya, y eso me dice. Ya Tienes no que piense pensar más en lo eso. bueno, de pronto No. él lo enseñaron a hacer. A ver, Keila. No, mentira. espiritual, Yo pienso, hermana. por ejemplo, de hecho, yo sí pensé sobre Ajá. eso. Y yo dije, ese man, Cierto, Toga. O ¿qué sea, educación le dieron sus padres? pero ahí, ¿cómo uno aplica el ser cristiano en ese caso? Ignorar. Se está viendo porque va perdiendo. Ignorar. Me dedico más a, no sé, pensar otras cosas, ignorar para no darle cabida a mis malos pensamientos y mis ganas de todo. Bueno, hay temas de temas que se deberían tocar y también hay preguntas que se pueden hacer o que no se pueden hacer. ¿Ustedes creen que hay preguntas que no se deben hacer o todas las preguntas son válidas? Pues si tú no tienes el conocimiento y quieres saber para saber si es bien o no, yo creo que sí lo deberías de Con preguntar. una persona sabia. Con una persona sabia. En este caso, tu pastor, tu líder o alguien que sepa. Pero esa pregunta está muy grande, Adrián. ¿A qué te Ajá. refieres? Explícanos. Sí, porque... No, O sea si que hay- si cualquier si hay pregunta se preguntas. puede hacer. O sea, sí, es que... Sí, yo creo ¿con que quién la nosotros vas a nos la hacer? pasamos ¿O a quién se la preguntando vas a todo? hacer? Porque yo cómo le voy a hacer una pregunta a Keila incómoda, o sea, que Keila O me algo puede que tú sepas que tú digas, no, eso lleva mucho más a una persona que sepa mucho de teología. No, es que para qué las voy a hacer. Bueno, si yo quiero, no sé. Si tú quieres pelear, las vas a hacer. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta que se hayan hecho y nadie nunca les haya podido contestar? De hecho, yo tenía una... Yo, estando muy pequeña, yo siempre me preguntaba, pero si Dios tiene... Obvio ya es algo que yo supe comprender, pero yo se las voy a dejarle a ustedes para que ustedes también lo Ajá. piensen. Yo decía, ¿por qué si Dios tiene todo el poder? Porque Él no derrota al enemigo y nos hace salvos. Si Él tanto nos ama y no quiere que nosotros nos afectemos o que Él nos siga afectando, porque no lo derrota y ya, para que nos está viendo sufrir. Yo pensé que iba a Es salir que- con algo más tranquilo. Iba a decir, entonces mis preguntas no son nada. Porque yo alguna vez le pregunté a un profesor, yo fui bien arriesgado y hice la pregunta con un volumen muy alto. Pero desde ahí yo aprendí, no hay preguntas tontas. Hay personas tontas que no preguntan. Entonces, yo hice la pregunta porque no sé por qué. Yo descubrí no que no sabía. Le pregunté una vez a un profesor de artística que era muy ameno. Se llama Plinio. Saludo al profesor Plinio si Sí, me está viendo. el mejor. El mejor. Yo me sentía pues con confianza para hacerle una pregunta. Era profesor de artística, pues se veía como que le gusta la cosa, el arte, tal, los colores. Y la clase nos tocaba preciso, la clase artística era como a las 6 de la tarde. A esa hora está atardeciendo aquí en San Andrés. Y había un atardecer súper bonito que era como rojo, naranja, no sé qué. Y yo le pregunté muy fuerte. Y mis compañeros todos se echaron a reír. Yo le dije, profe, ¿por qué el cielo es de ese color? Nadie se pregunta esas cosas. Pero yo sí. Yo dije, ¿pero por qué es de ese color a esta hora? Sí, ahí me dieron que el cielo era azul. Y él me contestó muy sabiamente. Primero regañó a todos por burlarse. Y dijo, ¿usted sabe por qué el cielo es azul a esta hora? No, nadie sabía. Entonces, ¿a dónde voy? Es que hay preguntas que a veces no las hacemos porque creemos que sabemos la respuesta, pero realmente no sabemos la respuesta. Ahí es donde yo iba. Keila salió con sus súper preguntas, súper profundas. Pero bueno, yo estaba buscando algo más superficial. Toda tenebrosa esa pregunta, niña. No, ¿qué te- ay, no. Yo no me hago preguntas fáciles. O sea, Hay temas de temas y hay preguntas de preguntas. Queremos que la gente nos hable y nos comente. Ustedes nos digan la respuesta de estas preguntas. Ustedes que pueden ahí investigar, buscar en Google, en ChatGPT, en Meta, bueno, donde quieran. O si ustedes saben, en su experiencia la han tenido, nos ayuden a contestar las siguientes preguntas. Preguntas que no tienen respuesta. Keila tiene una pregunta que no tiene respuesta. no, ya me la respondí. ¿Cuál? De hecho, estas preguntas me las hacían era cuando yo estaba pequeña, me las hacía a mí misma. ¿Quién es la mamá de Dios? La mamá de Dios. O Dios tiene una familia, o cómo son los La ángeles. familia de Dios. La familia de Dios. ¿Cómo son los ¿Quién ángeles? creó a Dios? Sí, ¿cómo son los ángeles?
Ok, bueno, ustedes están yendo a preguntas ya bien complicadas. ¿Dónde está el arca de Noé? Ah, bueno, ¿dónde está? Tú estás esperando encontrar un poco de ¿Dónde está el palos, por Edén? lo menos. ¿El ser humano es bueno o malo por naturaleza? Somos Es una malos. respuesta, No, pero mentira. a mí no me gusta. Prefiero creer otra cosa, por mi paz mental. Somos malos. ¿Por qué las personas, cuando las personas que no son cristianas y no son creyentes, se acaba una película de terror, ahí sí oran? Porque les da miedo. ¿Por qué cuando el pastor dice, y ya para terminar, todavía falta media hora? Para que la gente se despierte. A ver, ¿por qué la gente que no cree en Dios dice, ay Dios mío? Pues porque ya lo cogieron como una expresión. Da, estoy respondiendo. Bueno, deja que la gente conteste. Ya, A ver, mejor me quedo ¿por J-Lo. qué todo el mundo es ateo hasta que llega la turbulencia del avión? A ver, Noga, ¿qué tienes por ahí? Si un abogado enloquece, pierde el juicio. Claro. Ay, no. Perdió dos juicios. Dos juicios de él y el de... Bueno, ¿Qué te bueno. hagan? Yo creo que el podcast ha sido bastante edificante. Controversial. No controversial. Bueno, depende. Depende de porque cómo una tú lo cosa puede ser veas. controversial para una Depende de persona cómo tú lo y para veas. otro no. Me parece que precisamente de eso se trata este espacio. Y quisimos en este tercer capítulo hablar y reflexionar sobre si hay temas que nosotros deberíamos o no deberíamos tocar. Porque dijimos que íbamos a tocar unos temas bien peludos y la gente enseguida se puso así. Tensa. Entonces, Sí. todos los temas se deberían tocar, dependiendo de la forma, ¿no? El lugar, el momento y las personas con las que esté. Ok. Bueno, hay un versículo con el que me gustaría cerrar. Dice, a ver, les digo dónde está para que no digan que me lo inventé. Colosenses 4, 5 y 6. Dice, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Dios. No confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Es decir, si debemos hablar con las personas que no creen en Cristo. No decir, ay no, porque ellos no son cristianos, no puedo hablar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Entonces, hace un énfasis en cuando vayamos a hablar con una persona que no es cristiana, ¿cierto? Hay que tener más cuidado en las conversaciones que tenemos con personas que no conocen de Dios, porque lo que ellos ven en nosotros, pues ellos lo van a asimilar como que, ok, eso viene de parte de Dios, o así son los cristianos, o así es como se debe comunicar la gente. Entonces, es una responsabilidad grande, ya que la persona está viendo, o tal vez erróneamente, pues va a ver el reflejo de lo que debería ser Dios a través de nosotros. Y si nosotros nos ponemos a estar hablándole de cualquier cantidad de bobada en lugar de hablarle cosas de Dios, pues estamos haciéndole daño, y pues estamos haciendo lo contrario a lo que nos dice acá Colosenses. Bueno, un placer poder conversar con ustedes. Keiner, puedes despedirte, puedes hablar. No, sí, Adrián, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias por esta invitación. Una vez más estar aquí. Para todo, por favor, síganme en mis redes sociales. En TikTok como KBrom. En Instagram como Keiner Bron Real. Entonces, para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y muchísimas gracias por la invitación. Está soltero, por si les interesa. El TikToker de la iglesia. Está Noga. Me la pueden seguir. A Keila. Y bueno, los esperamos sus comentarios. Queremos leerlos. Así que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.